de gastro. Siempre que rotan conmigo, y los que son R3 lo saben, siempre les digo, podemos no tener tiempo de discutir un montón de cosas a veces, pero este tema de las fórmulas, yo creo que es el básico que por lo menos desde lo que yo puedo ofrecerles o lo que o poquito que podré enseñarles, es esto de las fórmulas infantiles. Y fíjense que es chistoso porque es de lo que menos sabemos los pediatras muchas veces y es lo que más nos van a preguntar siempre o lo que más deberíamos saber, porque al final ya sé que está muy trillado lo de sí, intensivo y eso, sí, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Que muchas cosas de intensivo nos sirven en este momento, pero después en el día a día no van a ser tan funcionales a menos que quieran ser intensivistas, pues, pero estos temas como lo de fórmulas infantiles, importantísimo. Tómense la molestia, los 5 minutos, un ratito, de poder revisar la parte de atrás de las latitas de las fórmulas. Porque ya a estas alturas, 2022, que alguno de nosotros diga, ay, no importa, dele cualquier etapa 1 o dele cualquier etapa 2, igual todas son iguales, sería un pecado, ¿verdad? Estamos clarísimos que las fórmulas no son iguales. Tal vez en algunas cosas, aporte nutricional podrán ser similares o podrán tener algunas cosas en común, pero la formulación como tal, valga la redundancia, o los componentes, definitivamente van a ser diferentes. Cuando uno habla de alimentación para los niños, estas son las características que debiésemos tener siempre presentes, ¿verdad? Que sean suficientes, es decir, que tenga el aporte calórico adecuado para ese paciente en particular, que sea completa o que el alimento sea completo, significa que tenga todos los elementos que se requiere para un adecuado crecimiento y desarrollo, entendiéndose aporte de proteínas, aporte de grasas, aporte de carbohidratos, macro, micronutrientes, que sea completo. Que sea equilibrado, es decir, tiene que tener cierta proporción, no puede ser 90% de grasa, 10% de carbohidratos, es decir, tiene que tener un equilibrio cada uno de los alimentos que nosotros vayamos a indicar o a recomendar para un paciente en particular que sea adecuado, entendiendo los diferentes contextos en los que vive cada uno de los niños que nos toca atender, que sea variado, ¿verdad? Que no sea monótono y por supuesto que sea inocua, que no le cause ningún daño en particular. Los objetivos de darle de comer o de darle alimentación o de nutrir a un niño, los primarios, evidentemente son optimizar su crecimiento y desarrollo y de manera secundaria evitar los extremos que vemos ahí en las gráficas, ¿verdad? Aunque nosotros en nuestro país usualmente hablamos de desnutrición, desnutrición proteico-calórica y cuashorcos y los marasmáticos, el de abajo, el de McDonald's, cada vez es un niño que vemos de manera más frecuente y un niño que trae otros elementos patológicos a los que los pediatras debemos estar muy, muy atentos, ¿verdad? Es decir, los dos extremos de la malnutrición son increíblemente malos para los niños, ¿verdad? Increíblemente malos. Y ambos con secuelas a mediano y a largo plazo que muchas veces se hacen evidente en la edad adulta. Y por eso es que cuando uno habla de este tipo de cosas, lactancia materna o fórmulas infantiles, no es simplemente decir cómo logro que le guste una fórmula, qué tantas onzas le tendré que recomendar. Es la calidad del alimento que yo como pediatra estoy prescribiendo, porque al final es una prescripción, así como prescriben acetaminofén, así como prescriben antibiótico, prescriben una fórmula infantil, no es cualquier cosa. Y esa prescripción sí puede tener efectos significativos a mediano y a largo plazo. Y por supuesto que estamos hablando de lactancia, fórmulas, pero cuando llega ese momento de la alimentación complementaria, es todavía aún más complejo. Es impresionante todo lo que debe de juntarse o de coordinarse dentro de ese paciente en particular, hablando de edad cronológica, hablando de edad corregida, hablando del peso que tenga, hablando de la madurez neurológica que pueda tener, porque ese proceso de alimentación complementaria implica un montón de cosas. Es una moneda al aire. Cada alimento nuevo que va a probar ese niño es un reto significativo. Y recuérdense que el intestino es el órgano linfoideo o inmunitario más grande que tiene el ser humano. O sea, al final ese reconocimiento antigénico que se está dando en ese momento, 4, 5, 6 meses, como ustedes gusten o de acuerdo a lo que digan la mayoría
de guías de la pediátrica de Estados Unidos, de la OMS, del que quieran, ¿verdad? Entre 4 a 6 meses, lo que pasa en ese momento, hay un concepto, revísenlo ahí si pueden, que es la programación metabólica. Se habla mucho de la programación metabólica. Lo que come el niño, la cantidad de lo que come, ¿verdad? O sea, la forma en la que se inicia ese proceso de alimentación complementaria tiene implicaciones muy significativas. Y vayámonos más allá, el famoso ahora eje cerebro, intestino, microbiota, o sea, ya vamos muchísimo más allá, ahora ya vamos en eje, intestino, microbiota, pulmón, es decir, las implicaciones que tiene lo que comemos en la modulación de ese sistema inmune, en la modulación de esa microbiota intestinal, cada vez se conoce más de lo que puede suceder en la vida de los niños de acuerdo a la indicación de esa alimentación. Y ahí está como en forma de broma o de chiste, como ustedes quieran verlo, pero al final ese papá que tiene al niño en la boca no deja de ser el papá millennial que muchas veces en la actualidad va a saber más que cualquiera de todos ustedes. Ustedes ahorita están sacando su residencia, van a terminar sus 4 años junto al EPS y van a tener sus 7 años aparte atrás de medicina. Y al final, muchos de los papás son Google expertos o Wikipedia expertos y al final van a hacer lo que leen en cualquier página. Y ustedes son los que deben de ser los expertos. Ustedes son los que no pueden ceder ante, mire, pero yo leí en una red social, mire, es que yo vi en el grupo de chats de mamás, que eso es parte de la vida del pediatra ahora, ¿verdad? Uno puede estar dentro de ese grupo de chats y así como es el campeón del mundo, le caíste mal a una mamá, te va mal en todo el grupo de mamis en Cabos o mamis en SOS, no sé cómo se llaman todos esos grupos. Pero vamos a que ustedes son los que deben de saber, ustedes son los que deben de tener esos elementos para decir por qué le voy a dar este alimento o por qué voy a pensar en un cambio de fórmula cuando ya nos metamos a hablar específicamente de fórmulas. No es simplemente al azar, no es probemos con esta, es que tienen que saber para qué van a hacer un cambio de alimentación o por qué lo van a hacer. Tienen que tener las bases, digamos, científicas de por qué van a prescribir X o Y fórmula o alimento en particular. No se preocupen, no otra vez van a hablar de lactancia materna, aunque les soy sincero, nunca debiésemos de insistir en estar, digamos, recordando lo importante de la lactancia materna, por las razones que sean, aporte calórico, el apego, eh, las hormonas, las enzimas digestivas, los elementos neuromoduladores que puede tener la lactancia materna, es gratis, pónganle las ventajas que quieran. Y sí, sé que la clase es de fórmulas infantiles, pero al final, y los que han rotado conmigo lo saben, siempre les hago la misma pregunta. Si son millonarios, se sacaron la lotería y ustedes le dicen, bueno, quiero gastarme mi dinero en hacer una compañía de fórmulas, ¿quién va a ser el patrón de referencia siempre? La lactancia materna. Ese es el patrón de referencia de cualquier fórmula infantil que exista en este momento. Y aún así, aunque hay tantas en la actualidad, hay tanta variedad, ninguna, absolutamente ninguna, se va a comparar a la lactancia materna. ¿Por qué? Porque la calidad de las proteínas es inigualable, los carbohidratos que tiene, el coeficiente de absorción de grasas que tiene la lactancia materna es inigualable. Y no digamos todos los anticuerpos, las propiedades antivirales que ninguna fórmula se las va a dar. Es decir, tiene la lactancia materna. Entonces, esa parte en la que uno siempre dice, como pediatras debemos promover la lactancia, por supuesto. Ahora, ustedes ya se van a enfrentar dentro de unos, los R3 ya 2 años, 1 año, y los demás dentro de unos 3 aproximadamente, a la realidad que vivimos afuera, que es, no todo el mundo le encanta la idea por cuestiones de protocolo o por cuestiones de estructura o por cuestiones de sistema, la cuestión de lactancia materna. Y seguro el doctor Montiel le habrá pasado que uno llega y dice, mire, apego inmediato. O mire, vamos a hacer lactancia materna. No, doctor, es que aquí les damos pachita. Ajá, pero ¿por qué? Porque así es, ¿verdad? Así es la regla.
es que si no la mamá pobrecita está posparto y entonces mejora no, ¿verdad? Es decir, siempre tenemos que tratar de promover la lactancia materna por todas las razones que acabamos de decir hace un momento. Y ya si lo ponemos más con datos, ¿verdad? Uno dice, bueno, comparemos leche humana, leche de vaca. No vamos a entrar en el súper debate ahorita de, no, es que la leche de vaca y no somos terneros. Esa es otra historia, otros 5 pesos y otra clase. Aquí simplemente vean los datos. ¿Por qué? Porque también se van a enfrentar ustedes a las abuelitas y algunas mamás también, ¿verdad? Que mire, yo a mis hijos les di leche de vaca desde los primeros días de vida. Yo no sé por qué ustedes los pediatras ahora son tan llenos de cosas y que solo fórmulas. Ok, uno tiene la obligación, o por lo menos la responsabilidad de explicar de manera muy sencilla, no van a sacar esta tabla y decirle, vea, la proporción de proteínas y gramos por litro. No, pero se puede decir de una forma sencilla, es decir, 3 veces la cantidad de proteínas, o si ven hasta abajo, la carga renal de solutos. Es que sí, todos mis hijos crecieron muy bien con leche de vaca, sí, pero no sé cuánto sufrieron esos riñoncitos de sus hijos, porque la carga renal de solutos es sumamente alta. La carga proteica es sumamente alta, o sea, el balance nitrogenado se puede ir totalmente del otro lado, porque ese riñón no puede procesar muchas veces esa cantidad. Y entonces uno dice, ay, pero ¿por qué no ganará peso? ¿Por qué? Porque el balance nitrogenado se fue totalmente del otro lado. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Ustedes que tengamos bien claro el concepto de la lactancia materna, las diferencias que hay con una leche entera, que ya después lo hablaremos un poquito de qué es lo que pasa ya cuando pasamos la barrera del año de vida, que eso es otra historia, pero hablando de los lactantes en particular, sí tener bien clara estas diferencias porque muchas veces los van a retar y les van a decir por qué no dar, por ejemplo, leche de vaca. Y no digamos de todo lo que ven en el súper que ni siquiera es leche, pues, o que ni siquiera es un sucedáneo de la lactancia materna. Las que se les ocurran, vamos a decir marcas acá, pues, pero no se me ocurre, es que hay un montón. Leti, Pinito y todos esos juguitos vitaminados que son de color blanco y es leche. No, la mayoría no lo es. Pues, pero importante que tengamos ese concepto de lactancia materna y las características que tiene la lactancia materna. Proporción proteica, recuérdense, 60% suero, 40% caseína. 70-30 dirán algunos textos, pero la mayoría 60-40. Versus leche de vaca, que tiene 80% de caseína y 20% de suero. No se les olvide eso, porque ahí vamos a ir viendo que en cuanto a fórmulas infantiles, la proporción se trata de mantener igual a la que tiene la lactancia materna. Desde hace mucho se valora la cuestión de la lactancia artificial o de un elemento adicional que pudiese ayudar en la alimentación de un lactante, dando como una pequeña introducción a lo que son las fórmulas infantiles. Y les comento un paréntesis nada más. Estas, yo me recuerdo, si me corrige el doctor Montiel, estas siempre se suben, o sea, quedan grabadas, o no sé si ya están grabadas, o no sé si se vuelven a subir, no sé cómo es la cuestión. Pues si están ahí como tomando notas o algo, esto se va a quedar grabado, o sea, igual si después se la quieren robar y le ponen su nombre, por mí no hay ningún problema, ¿ok? Pero para que pongan atención bien en los datos y ya después los elementos que quieran volver a revisar lo ven en la grabación. Vamos a pasar historia, no nos interesa en este momento. Se definió inicialmente en el 81, el año en que yo nací. Hagan sus cuentas, que era una fórmula infantil, aunque después se, digamos, amplió un poquito mejor y ya la Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica le puso esto, un producto basado en la leche de vaca u otros animales que proveen de macro y micronutrientes esenciales para la alimentación infantil. De ahí ustedes me dirán qué les parece esta definición, que igual leche de vaca u otros animales suena como un poco amplio el concepto, pero fue como la primera definición más oficial que hubo en cuanto a fórmulas infantiles. ¿Cuáles eran los objetivos? Bueno, ayudar a optimizar o a mejorar el crecimiento, prevenir deficiencias, ayudar al manejo de determinadas patologías y otros elementos adicionales. No se nos olvide que jamás podemos quitar de la ecuación la lactancia materna. Y en cuanto a estos componentes dentro
del contexto de las fórmulas, bueno, van a ir variando, como les digo, dependiendo de la casa que ustedes analicen, es como se van cambiando la formulación o las características de los diferentes elementos que tiene cada una de las fórmulas. Los carbohidratos, dando principalmente el aporte osmolar, muchas veces condicionan mucho el sabor que tengan las fórmulas. Hay diferentes formas de presentación de los carbohidratos, el aporte de fibra importante, que no vamos a ahondar mucho en eso porque hablamos un poquito más en detalle de eso cuando tengamos la clase de estreñimiento, ¿verdad? Ustedes, pero importante como parte de los carbohidratos que tiene una fórmula infantil. Los lípidos, las grasas es de las cosas que más varían las fórmulas infantiles, ¿verdad? Pónganle mucha atención, ¿verdad? Porque hay unas que tienen oleína de palma, otras que no tienen oleína de palma, y al final lo que sucede es que lo que buscan hacer todas las casas es buscar una mezcla de aceites vegetales. Hay diferentes aceites vegetales que se pueden utilizar para tratar de asemejar el grupo de grasitas que tiene la lactancia materna. Ninguna la ha igualado ni la va a igualar, obviamente, pero hay algunas, por ejemplo, yo les decía la famosa oleína de palma o el palmitato, que sí empiezan a haber diferencias, ¿verdad? En cuanto al proceso o al metabolismo que se da dentro del intestino. Les pongo un ejemplo rapidísimo, ¿verdad? Y los R3 lo sabrán, que lo hemos platicado en otras ocasiones. Si ustedes agarran como compañía de fórmulas, por ejemplo, el aceite de palma, la lactancia materna tiene palmitato también en su estructura, pero si uno analiza el triglicérido en la lactancia materna, el palmitato está esterificado en la posición 2. Cuando ustedes lo agarran desde el punto de vista industrial, el aceite de palma como una fuente de lípidos, y analizan cómo está el triglicérido, el palmitato está esterificado en la posición 1 y en la posición 3, por ejemplo. Entonces, al momento de metabolizarse, sí hay diferencias, porque de la lactancia se absorbe de una manera muy buena, mientras que el que está esterificado en la posición 1 y 3, al momento del metabolismo, hace que se genere mucho calcio intraluminal, lo cual puede generar heces un poco más duras. Entonces, ustedes como pediatras tienen el concepto de qué fórmulas son las que tienen o son a base de oleína de palma o cuáles son libres de oleína de palma. Y entonces, ese sí es un elemento científico objetivo con el cual pueden decir, yo le voy a cambiar de la fórmula X a la fórmula Y. No es porque voy a probar a ver cómo me va, sino en base a lo que te está contando la mamá, en base a lo que te está contando la familia. En base a eso es que yo hago cambios de fórmula. No deben de ser arbitrarias. ¿Por qué? Les vuelvo a decir lo mismo. Si ustedes son un intestino, el órgano inmunitario más grande, que está empezando el reconocimiento antigénico en ese momento de la vida, y entonces la primera semana démosle esta, segunda semana démosle esta, tercera semana probemos con esta. Ese pobre intestino, díganme, ¿cómo va a generar un buen reconocimiento antigénico si cada semana o cada 10 días se le está dando un alimento diferente? Entonces, traten de que si van a hacer un cambio de fórmula, sea por algo que ustedes en su cabeza entienden por qué lo van a hacer. No tanto por el estrés o para que los papás se queden tranquilos, les voy a cambiar la fórmula. O sea, piensen las implicaciones que eso puede tener a mediano y a largo plazo. Y lo de las proteínas, yo creo que es lo más importante de entender de las fórmulas. ¿Por qué? Porque ahorita que veamos los diferentes tipos de fórmulas, a mí las que más me interesan, bueno, todas en general, pues, pero las que me interesan mucho que entendamos el concepto de para qué se usan o en qué contexto se usan, son las que modifican las proteínas, ¿verdad? Las parcialmente hidrolizadas, las extensamente hidrolizadas, porque si uno ve en la calle, las están usando de manera indiscriminada, o sea, cualquier coliquito que tenga el paciente, ¡fum!, extensamente hidrolizada. O sea, ya no es una fórmula que se utiliza para casos complejos o extremos o con datos, digamos, realmente claros de una sensibilidad alimentaria para cualquier cosita, y no digamos las extensamente hidrolizadas. Algunos se van a las elementales o de aminoácidos libres de una vez, ¿ok? Entonces, importante que sí entendamos el concepto de la cuestión de las proteínas. Hay un montón
digamos, asociaciones que de alguna manera regulan la cuestión de las fórmulas. Ahí les pongo algunas de ellas y vamos rápidamente con estas. Estas no necesariamente necesitan tanto, darle tantas vueltas. Fíjense, los datos que yo les pongo ahí no es porque a mí me interese, tal vez que se lo sepan cada fórmula, cuántas proteínas, cuántas grasas. Digo, sí lo deben de saber, lo deben de repasar en el transcurso de su residencia, pero para fines prácticos, a mí lo que me interesa en este momento como objetivo de posgrado es que ustedes sepan que, por ejemplo, las fórmulas convencionales se dividen en tres, ¿ok? Las que estamos viendo en pantalla son las primeras. Como su nombre lo dice, son las fórmulas de inicio o son las fórmulas etapa 1. Bueno, 1, ¿ok? Esas son las fórmulas de inicio, las que primero se presentan o las que uno debiese dejar en un niño de 0 a 6 meses. De ahí tenemos las fórmulas etapa 2, que son las fórmulas de seguimiento. Etapa 1, inicio; etapa 2, seguimiento. Aquí empiezan a haber algunos cambios en cuanto a la formulación y en cuanto al aporte calórico. Si alguien se anima, que me diga por qué. O sea, ¿qué pasa en la vida del niño en este momento? ¿Comienza la lactación? Excelente. Empieza la alimentación complementaria. Entonces ya la fórmula o la alimentación mixta, que la verdad es, creo, sin temor a equivocarme, el contexto más común que uno ve en la actualidad, la lactancia mixta, o sea, la alimentación mixta, ¿verdad? Hay lactancia materna y hay fórmula, por las razones que ustedes quieran, ¿verdad? Es decir, no había mucha producción, entré a trabajar, bueno, X, miles de razones que hay en este momento, ¿verdad? Pero la alimentación complementaria empieza o entra en ese rol dentro del crecimiento y desarrollo del niño y por eso empiezan a haber ya algunos cambios en cuanto a la formulación de esta etapa. Y finalmente tenemos las fórmulas de crecimiento o las fórmulas etapa 3. ¿Ok? Usualmente la mayoría de casas nos hablan de, pues las indican para las edades entre 1 año y 3 años. Entre 1 y 3 años es en teoría lo recomendable o lo que está descrito para este tipo de fórmulas. Y aquí entra una pregunta que les van a hacer siempre. Mire, doctor o mire, doctora, ahorita cumplió el año. ¿Será que ya le puedo dar leche entera? ¿Ustedes qué le dicen como pediatras? ¿Mejor dele fórmula de crecimiento o ya dele leche de vaca o leche entera? ¿Cuál es la mejor opción? A, B, A y B son correctas, ninguna es correcta. Ninguna es correcta. Ninguna es correcta. ¿Quién habló? Perdón, es que como en esta plataforma no veo las cámaras ni nada. Yo soy Jamie. Ay, sí, va, que me dijiste tu nombre, pues yo no sé quién era yo. Ok, Jamie, ¿por qué ninguna es correcta? Porque pensaría que la leche entera pues no le proporcionaría los suficientes nutrientes al paciente o no es solo es, no es una leche como adecuada para los pacientes de esa edad. Y pues el paciente si todavía está con lactancia materna, no necesitaría una fórmula complementaria y con la alimentación, si tiene una buena alimentación complementaria, creo que podría pues no necesitar la fórmula. Ok, yo te voy a contestar como abuelita guatemalteca. Viera qué gordito está mi nene con leche de vaca, doctora. Entonces, ¿cómo me va a decir usted que no tiene los nutrientes suficientes? Eh, que igual el hecho de que esté gordo no significa que esté bien nutrido, Ah, que estoy de las, acuerdo, muy bien. Ujú. que las fórmulas tienden más a eso, a que los niños puedan tener más índices de obesidad y que pues a largo plazo eso puede repercutir en que presente enfermedades a largo plazo. Ok,
de acuerdo en varios puntos de lo que dijiste, Jamie, me dijiste, ¿verdad? Ok, mira, pues cuando ya tenemos un año de vida, teóricamente ya tenemos una madurez gastrointestinal bastante significativa. Entonces, la leche pasa a un segundo plano, ¿verdad? Es decir, no deja de tener tal vez la palabra no es importancia, pero cierto complemento dentro de la alimentación de un niño. Eso va muy en contra de lo que generalmente se cree en nuestros países, que mientras más leche tomen, mejor van a crecer o más van a crecer. Y la verdad es que la leche, pasando esa barrera del año, se convierte en fuente de calcio, sí, algunos otros elementos importantes, pero ya no es el alimento más importante. Te enfocas más en el resto de cosas, los principales grupos de alimentos, frutas, verduras, cereales, leguminosas, carnes, y la leche se pasa a un segundo plano, lo cual, vuelvo a decirles, es una barrera importante porque muchas personas uno les dice hay que bajar la cantidad de leche, pero es que eso es lo que lo mantiene, eso es lo que lo sustenta. Y a veces las consultas, por ejemplo, con mi persona, cuando llegan los pacientes por su propia cuenta o algún colega de pediatría los refiere, mire, es que no come, no tiene apetito en lo absoluto, ¿verdad? Y estás haciendo tu historia clínica y de repente preguntas, No, es que mire, solo come pues, pizquitas, medio juega con la comida. Y cuando dices, mire, toma leche, no, eso sí, sí se toma sus 8 pachas al día de 8 onzas. Entonces digo, no tienes que pensar tantas cosas, no tienes que mandarle a hacer nada de estudios, evidentemente es de niño, siempre está lleno de leche, pues. Entonces, sí pasa a un segundo plano. Entonces, Jamie, creo que dijiste muchas cosas ciertas, lo que yo diría es A y B pueden ser correctas. Es decir, tú ves el contexto de esa familia y dices, bueno, es una familia que creo tiene las posibilidades del caso, han ido bien con una etapa 1, una etapa 2. Yo creo que haciendo un buen plan educacional puedes decirles una fórmula de etapa 3. Aparte, a las mamás les encantan las fórmulas de crecimiento. ¿Por qué? Porque no sé si han visto los anuncios, a la gran tienen DHA, ácido araquidónico, tienen nucleótidos y los niños van a ser súper más inteligentes si toman esa fórmula de crecimiento. La verdad es que van a ser igual de inteligentes si tienen una alimentación completa. Esa es la verdad. Entonces, la familia se siente cómoda y está en las posibilidades, dale una fórmula de crecimiento, no pasa nada, sin que ese sea el principal alimento de ese paciente ya en ese momento. Y algunas otras familias, muchas mamás te dirán o les dirán, mira, doctor, es que está un poquito duro, sí le hemos hecho ganas, hemos tratado de comprar las fórmulas, pero ahorita sí está un poco dura la situación. ¿Será que podemos darle ya leche entera? Si no tienes ningún antecedente de importancia, ningún antecedente de que haya habido alguna sensibilidad alimentaria importante, creo que les pueden indicar leche, digamos, entera. Y claro, si ustedes ven, también hay movimientos que en lo personal, esa es mi percepción personal. Si alguno tiene esa percepción, la respeto muchísimo. Pero pienso yo que los movimientos extremistas nunca son buenos, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, nosotros no somos terneros, no somos vaquitas para estar tomando leche de vaca. Ok, yo pienso que como algo complementario, 2, a veces 3 tomas en el día, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero también hay movimientos de este tipo, ¿verdad? Que dicen totalmente cero leche de vaca porque no somos vaquitas para consumirlos. Pero bueno, ese era como un paréntesis para hablar de las fórmulas de crecimiento, que como les digo, usualmente las indicamos o se indican o se prescriben entre ese lapso, entre 1 y 3 años. Muy bien, esas son las convencionales, esas son las que deben de conocer de manera basal. Ya cuando ustedes estén en su práctica, EPS y posteriormente su práctica, digamos, privada, ahí ustedes se casarán con la que ustedes quieran. Espero que se casen con la que les convenza más por la formulación que tienen o que sepan individualizar cada uno de los casos, ¿verdad? Es decir,
Mira, a mí me gusta mucho usar, yo qué sé, la línea Similac. No, mira, a mí me gusta más la línea Enfamil. Me ha ido mejor con NAN. Mira, a mí me gusta la Friso. Eso ya ustedes lo irán decidiendo y lo irán viendo en su práctica diaria, ¿verdad? Pero que sea por la formulación y porque ven que a sus pacientes les va bien y tienen un buen crecimiento y desarrollo. Ahora, vámonos a esas fórmulas que no son las convencionales. Salgamos de la etapa 1, de la etapa 2 y de la etapa 3. Vámonos con las primeras, y esta me gusta mucho hablar de ella, ¿verdad? Las fórmulas AR, que son las fórmulas anti-reflujo. Tenemos una clase específicamente de reflujo. Lo primero que yo les digo cuando hablamos de las fórmulas AR es, creo que las fórmulas debiesen llamarse fórmulas anti-regurgitaciones, no anti-reflujo. Reflujo es un concepto un poco más amplio y avanzando un poquito en lo que es la clase per se de reflujo, cuando yo tengo un niño que considero puede tener reflujo, la premisa fundamental no es simplemente darle algo con espesante, es investigar por qué tiene reflujo. Es decir, ¿será que tengo reflujo porque tengo una estenosis hipertrófica del píloro? No me va a servir en lo absoluto una fórmula R. ¿Será que tengo reflujo porque tengo una hernia hiatal un poco más significativa? Difícil que te va a ayudar la fórmula AR. ¿Será que tengo reflujo porque tengo alergia a la proteína de la leche y tengo un reflujo secundario? No te va a ayudar en nada la fórmula AR. Por eso, importante entender que una fórmula AR o antirreflujo, pongámoslo de una manera muy sencilla, es una fórmula convencional que tiene estructuralmente las proteínas igual, pero que le ponen un espesante. Hay una excepción, y aquí sí hay que decir la marca, porque esa es la idea de que ustedes conozcan las diferencias. Nestlé, la fórmula AR de ellos, sí es como una fórmula confort más espesante. Es decir, la AR de ellos sí es parcialmente hidrolizada más el espesante. Es importante que uno lo tome en cuenta porque cuando hablemos de los trastornos funcionales, el cólico, la regurgitación y todo, la mayoría se presentan en conjunto. Es bien difícil, súper difícil, que les consulten solo por cólico o solo por regurgitación o solo por disquesia o solo por pujo. La mayoría, mire, sí puja un poquito y aparte como que le cuesta hacer popó. Y fíjese que sí saca poquito de leche. O sea, la mayoría va a ser un combo. Entonces uno dice, tal vez en contextos como ese, este tipo de fórmula en particular me pudiese servir porque tiene hidrólisis parcial y aparte tiene un espesante. Pero en el global, la mayoría de fórmulas que dicen AR es eso, una fórmula convencional que le ponen un espesante. Entonces, ojo, no cualquier niño que ustedes vean en la EMER, en la COEX o después en su consulta, que en teoría tiene reflujo, la solución es una fórmula AR. Primero, traten de investigar por qué es que ese paciente tiene reflujo. Y fíjense que en la mayoría de textos o guías dice, en pacientes que tengan, digamos, regurgitaciones recurrentes no complicadas, entendiéndose un trastorno funcional. Es decir, a un paciente con una enfermedad por reflujo es difícil que le vaya a servir una AR. Volvemos a lo mismo, en un alérgico, en alguien, evidentemente alguien que tenga algo anatómico, una estenosis duodenal, un píloro, evidentemente aquí no nos va a servir. Pero en aquel paciente con regurgitaciones fisiológicas, por ejemplo, ¿verdad? Eso sí no está en la mayoría, en ninguna guía. Tienen el escenario, ¿cómo se llama? El par de papás primerizos que ya les explicaste 3, 4 veces que es normal. Tal vez la palabra no es normal, es esperable por la inmadurez gastrointestinal que haya expulsiones, regurgitaciones, y que el niño, sus indicadores antropométricos van muy bien, va creciendo bien, está gordito, su neurológico está increíble, pero a ellos les sigue estresando que le sale leche, y que le sale, y que le sale. Bueno, pues pudiese ser una indicación bajo de agua de decir, ok, yo entiendo que este niño no tiene nada patológico, puede ser que la fórmula con espesante me ayude a disminuir la proporción de regurgitaciones, le va a dar mucha paz
a la familia, pero ojo, hay que dar un buen plan educacional, porque ustedes le dicen, no, es que está grave del reflujo, la mamá se murió en ese momento. Hay que explicarles un par de minutos lo que es la regurgitación fisiológica y que le van a dar esta fórmula que nos va a ayudar transitoriamente. Y ustedes se encargarán en 1 mes, en 2 meses, a lo mucho, regresar a una fórmula convencional, porque lo más seguro es que ya ese proceso de regurgitación ya no es tan significativo. Y tal vez un grupo en particular que muchas de estas AR nos pueden servir, tal vez sí son aquellos pacientes con alteraciones neurológicas o con parálisis cerebral. Digo, ahí hay una dinámica diferente, ¿verdad? Hay poca movilidad, la postura usualmente es muy repetitiva y es la misma, hay espasticidad a veces. Digo, son escenarios ya en particular donde uno dice, bueno, tal vez a este paciente me puede servir una fórmula con espesante. E importante también recordar que el espesante no se sabe mucho de los efectos a mediano, a largo plazo de alergenicidad que puedan tener los espesantes, pero sí se sabe que si se utilizan por mucho tiempo, sí pueden llegar a afectar un poquito el vaciamiento del estómago, o sea, el retraso del vaciamiento gástrico sí puede ser condicionado por el uso recurrente de espesantes, ¿ok? Si me preguntan, les estoy hablando de las fórmulas que ya se venden como fórmulas AR con espesantes. Si me preguntan, mire, ¿y usted qué diría si lo que dicen las abuelitas de que se les mezcla 2 o 3 cucharaditas de cereal de arroz o de cereal del que quieran para espesarlo? Esos son otros 5 pesos. Porque al final funciona como lo mismo, pero ahí sí no estás controlando muchas veces la proporción de espesante que le estás poniendo, más digamos, la afectación que va a tener la osmolaridad o el aporte calórico de esa fórmula ya con la cantidad que la abuelita o la mamá calcule. ¿Verdad? No, para la noche más espesa porque así duerme. Ahí son 3 cucharaditas. Al mediodía solo una porque es para completar. Ahí empezamos a jugar con otras variables que son un poquito más peligrosas. Estamos hablando aquí de las fórmulas que ya, digamos, traen el espesante incluido, ¿verdad? Vamos para las fórmulas para prematuros. El prematuro es un ente muy particular. Todo niño que nace ya sabemos que es inmaduro, pero groseramente hablando, y así nació 3, 4, 5, 6 semanas antes de lo que consideramos a término, la inmadurez es muchísimo mayor en todo sentido, no solo en succión, deglución, es decir, tiene muchos elementos que condicionan potencialmente más problemas. Entonces, una fórmula para prematuro, usualmente uno la va a dejar porque sabe que ese paciente tiene que en algún momento alcanzar a aquellos a los que nacieron a término, ¿verdad? Y una pregunta muy frecuente es, bueno, perfecto, le damos la fórmula para prematuro y ¿hasta cuándo se la damos? Y usualmente se dice que cuando el paciente ya ha alcanzado las 36, 38 semanas, de la gestacional corregida o está alcanzando un peso de 2.000 a 2.500 gramos, uno pudiese valorar hacer la transición o hacer el cambio a una fórmula convencional. Les soy sincero, muchos colegas llegan a este punto y todavía le dejan un tiempecito más la fórmula para prematuro. Digo, eso creo que ya lo vas haciendo en cuanto a la experiencia en lo que vas haciendo en el día a día y seguro que los colegas neonatólogos pudiesen hablar de eso, hablar de qué tanto tiempo dejan la fórmula para prematuro. ¿Qué son las características importantes o siempre esos detallitos que tenemos que saber? Es una fórmula en la cual su densidad energética es muchísimo mayor. Es decir, si analizan lactancia materna o una fórmula convencional, la mayoría oscila, ¿verdad? Entre 0.68, 0.69. Estas de prematuro, aunque ahí hay un rango entre 0.7 a 0.8, la mayoría tiene una densidad energética como de 0.80 o 0.81 kilocalorías por mililitro. Es decir, ya es una fórmula más concentrada, por así decirlo, o sea, que tiene un aporte calórico muchísimo mayor dentro del mismo volumen.
¿Por qué? Porque a ese chiquitín hay que tratar de darle ese aporte mayor para que pueda en algún momento alcanzar a ese niño que nació a término. Ojo, es buenísima, pero también hay que tener cuidado con el peso, las dimensiones que tenga ese niño, y eso también ustedes lo pueden platicar con las colegas de nutrición, que son las que manejan las fórmulas, por ejemplo, con los pacientes del hospital todos los días y que les llevan los registros y todo. Porque así como hablábamos de la diferencia entre la leche de vaca y la lactancia materna, fíjense el aporte energético que tiene esta fórmula en particular. Puede ser que yo diga, a la gran, este prematuro va nítido, me aguantó 1 onza, 2 onzas, 3 onzas, hasta 4 onzas, y de repente se estanca en el peso. Puede ser que esa fórmula tan concentrada llega un momento en el que, aunque le estás dando más volumen, su cuerpecín con su inmadurez que tiene no la logra procesar. Por eso hay que estar siempre pendientes. No necesariamente en el escenario de un prematuro, siempre más es mejor. No siempre, pero en algunos casos sí, pero no siempre en este contexto en particular de los prematuros, y por eso hay que estar vigilando siempre ese elemento en particular. Pero me entienden, es decir, ¿qué tengo que saber yo de la de prematuros? Bueno, más o menos qué criterios para ver cuándo hacer la transición y saber el aporte calórico principalmente que tiene, inclusive para hacer los cálculos de qué aporte en cuanto a volumen y en cuanto a kilocalorías le estamos dando, para ver que no nos estemos pasando mucho con ese chiquitín en particular. Ok, esta imagen es básicamente para decirles que sí, somos bastante intolerantes a la lactosa en esta parte del mundo, porque vamos a pasar rápidamente a las fórmulas sin lactosa o con bajo contenido en lactosa. La pobre lactosa, sí he de decirles que a la pobre le echan la culpa de todo lo que le pasa a un lactante, ¿verdad? Si tiene reflujo es la lactosa, si tiene, yo qué sé, cólico es la lactosa, si tiene pujo es la lactosa. Y el problema es que seguimos manejando como un elemento, puchica, non plus ultra, el famoso Clinitest que en muchas de las guías, ustedes se ponen a revisar ya guías pediátricas o inclusive de gastroenterología, ya cada vez tienen menos validez o menos aporte lo que te puede decir un Clinitest, ya sea positivo o negativo, pues en el contexto en el que ustedes quieran verlo. Pero, a ver, ya participó Jamie, alguno de los otros que estén por ahí. Si le hacen un Clinitest a un niño de 3 meses y le sale positivo, ¿qué hacen? Alguno de los R3 que ha roto conmigo. Solo uno de los que rotó conmigo. Ah, ok. Muy bien, doctor. ¿Qué más? Pues yo creo que no, o sea, creo que lo que mira el Clinic Test son los cuerpos reductores, ¿no? Entonces creo que hay otras circunstancias que podrían hacer que aparezcan Ah, ¿qué y tendría circunstancias? ¿Quién que, está hablando? Perdón. Marisa, Ah, Marisa. Ok, Marisa. y creo que tendría que correlacionarlo con la clínica del paciente. Siempre, toda la vida, Marisa. A ver, rápidamente, porque si no, aquí los va a tener como 2 horas. Todavía nos faltan las hidrolizadas. A ver, Marisa, y para todos. Importante que ustedes como pediatras, por ejemplo, ustedes dicen, ok, fórmula sin lactosa, en el contexto de un lactante. Si yo, digamos, mis deditos son las vellosidades intestinales y yo analizo estructuralmente una vellosidad intestinal y veo las disacaridasas en dónde están localizadas, bueno, sé que la más superficial es la lactasa, ¿verdad? Sí, la lactasa es la más superficial, ¿ok? Eso clarísimo. Y también tengo que saber que la lactasa
termina su proceso de maduración como a los 7 u 8 meses. Entonces, ¿puedo ser fisiológicamente intolerante a la lactosa a los 3 meses? Por supuesto que sí. Es decir, un Clinitest positivo a los 3 meses no tendría por qué condicionar en lo absoluto que yo cambie una fórmula. Porque no me está diciendo algo patológico, me está diciendo algo fisiológico que yo teóricamente ya debo de saber, que la lactasa es inmadura a esa edad. Entonces, ojo, que es uno de los principales motivos de cambios de fórmula, la bendita lactosa. Y lo peor de todo es que se maneja lactosa y proteínas de leche como que son sinónimos, ¿verdad? O el veneno para cualquier gastroenterólogo es que le digan alergia a la lactosa. Ese es el peor veneno que le pueden decir a un gastroenterólogo. Es decir, generalmente cuando hablamos de alergias hablamos de proteínas. Entonces, la lactosa es un carbohidrato. Las proteínas, pues son las proteínas, ¿verdad? Es decir, son cosas totalmente diferentes. Y dije, bueno, pues entonces, ¿a quién se le ocurrió hacer una fórmula sin lactosa o con bajo contenido en lactosa? Que se hayan descrito, creo que son como 100 o ciento y piquito casos de intolerancia a lactosa congénita, o sea que literalmente el niño no nació con lactasa. Es rarísimo y probablemente en nuestro país jamás vamos a documentar una y de repente son de aquellos niños que nacieron, tenían aquellas diarreas que nunca se detectó por qué fallecen y de repente es alguno de estos casos de intolerancia a lactosa congénita, pero la mayoría es adquirida. Es decir, ¿qué me puede causar cierto borramiento de vellosidad? Recuérdense otra vez de mis dedos. La lactasa es la más superficial. Si bien el rotavirus y genera borramiento parcial de vellosidad, la primera que se va es la lactosa. Entonces, causas de, digamos, intolerancia a la lactosa de manera adquirida, los procesos infecciosos, las diarreas infecciosas, la número 1, el desnutrido, donde hay atrofia de vellosidades también, por eso de las primeras que se van es la lactasa, y por eso a estos pacientes desnutridos muchas veces se les da fórmula sin lactosa. Entonces, hay diferentes escenarios en los que uno puede utilizarlos. Aún así, en las diarreas infecciosas, si ustedes ven las últimas guías, ninguna les dice hay que quitar lácteos, ¿verdad? Al contrario, dice continúe la alimentación regular que tiene ese paciente. Si me pregunta mi opinión, yo creo que en algunos casos uno puede valorar quitar un poquito de lácteos unos días, ¿verdad? No estoy diciendo que en todos los escenarios, ni estoy diciendo que voy en contra de las guías. Estoy de acuerdo que en términos generales la alimentación del niño debe de continuar de manera regular, en la medida en la que vaya tolerando, por supuesto. Pero hay algunos que la tasa de evacuaciones sí es muy alta posterior al proceso infeccioso y hay una intolerancia a lácteos y a otras cosas, no solo a lácteos a veces, porque el borramiento es más significativo en algunos pacientes y entonces yo creo que en algunos casos, yo les puedo decir que en algunos casos lo hago, si les digo, ok, vamos a utilizar una fórmula sin lactosa durante unos días, cuestión de unas 2 semanas regresamos a la convencional, pero importante tener eso en cuenta y más en el contexto de lactantes, ¿me entienden? No hagamos cambios significativos en base a este tipo de exámenes como el Clinitest, porque debemos entender también la fisiología de lo que está pasando en el intestino de esos pacientes en ese momento. Muy bien, llegamos a las meras. Vimos las convencionales, vimos algunas, ¿cómo se llama?, de las otras opciones que tenemos en el mercado. Y llegamos a estas. Es que estas son las que me interesan que entendamos bien. Las fórmulas en las cuales ya modifican a las proteínas, que son las que usualmente vamos a conocer como fórmulas hipoalergénicas. La integridad, digamos, de la vellosidad del intestino, las uniones apretadas que hay a nivel intestinal, que son las que se encargan del reconocimiento antigénico, pueden verse afectadas por muchas situaciones. El prematuro, al que le dio NEC, el que está desnutrido, el que nació, estuvo chocado, tuvo aminas, estuvo intubado, que evidentemente hizo hipoxia, o hay una hipoperfusión, hay una inflamación, infección, aquellos sépticos que tuvieron X cantidad de antibióticos, antimicóticos, todo este proceso de estrés genera hipoperfusión gastrointestinal. Al final, ese bebecín
de 30 semanas, que estuvo intubado, que estuvo chocado, que estuvo séptico. No crean que el cuerpo dijo, no, hay que encargarse del intestino y asegurémonos que el flujo sanguíneo vaya al intestino. Claro que no. En ese momento, todo se dirigió al cerebro, al corazón, las suprarrenales, pero la panza sufre y muchísimo. Y entonces el niño sale de ese evento estresante para su vida, sale adelante, empieza la alimentación y ¡puf! Se distiende, empieza a sangrar, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque todos estos elementos pueden afectar de manera significativa esas uniones apretadas que se encargan del reconocimiento antigénico. Entonces, ahí entran también este tipo de fórmulas que conocemos como hipoalergénicas. Hay un montón de proteínas de leche, ahí hay algunas de esas. ¿Y por qué pongo, cómo se llama la beta-lactoglobulina en negrías? Un R1. ¿Por qué la pongo en negría? Ay, ya ustedes por sentido común. ¿Cuál es el título de la diapositiva? Proteínas más alergénicas. Porque la beta-lactoglobulina es la más alérgica de todas. ¿Ok? O sea, es la proteína, digamos, que se considera más alergénica de todas, pero cualquiera en el escenario de los diferentes niños puede generar sensibilidad alimentaria, ¿verdad? ¿Cómo se hidrolizan las proteínas? Hay diferentes procesos. Hay procesos térmicos, por hidrólisis enzimática o por ultrafiltración. Pero al final, importante, ¿verdad? Y los R3 saben que este cuadrito es importante, que implica que vayan a hidrolizar las proteínas. Significa que van a agarrar esa proteína y la van a partir en pedacitos que de alguna manera tienen menos de 1500 daltones. Es decir, yo considero que una proteína es hidrolizada o es hipoalergénica si tiene un peso menor de 1500 daltones. Y entonces, esa proporción de hidrólisis, si es más o menos del 50% del total de proteínas, hablamos de una fórmula parcialmente hidrolizada. Si es del 85 al 100%, estamos hablando de una fórmula extensamente hidrolizada. Y cuando ya hablamos de la fórmula elemental o la fórmula a base de aminoácidos, literalmente es como que pasaran una extensamente hidrolizada por un colador y ya no salen proteínas hidrolizadas, salen aminoácidos libres. Es decir, ahí tenemos un peso del el mayor porcentaje de menos de 1000 daltones, ¿verdad? Pero importante porque estos serían los grados de proteínas hidrolizadas que conocemos. Parcialmente hidrolizada, que son las que conocemos como comfort, ¿ok? Extensamente hidrolizadas y fórmulas elementales o a base de aminoácidos. Vean, las fórmulas parcialmente hidrolizadas o comfort, que así se llaman absolutamente todas. Similac Total Comfort, Nan Comfort, Enfamil Comfort, Friso Comfort, todas dicen el apellido Comfort. ¿En qué escenarios vamos a usar este tipo de fórmulas? No podríamos decir son para alergia a la proteína de la leche. ¿Por qué? Porque solo tienen hidrolizado el 50%. Tienen el otro 50% que potencialmente les puede dar alergia o les puede dar sensibilidad. Entonces, este tipo de fórmulas usualmente están diseñadas para esos pacientes de trastornos funcionales. El del cólico, el que regurgita, el que tiene disquesia o el que tiene el famosísimo pujo, ¿verdad? El pujo, algo que apasiona totalmente porque nadie lo entiende en lo absoluto. Hay miles de teorías de por qué un paciente, o sea, por qué tiene pujo. Y ahora con las mamás que tienen audios, prepárense porque va a ser una lluvia de audios. Mira, así es como hace el bebé, así es como hizo popó el bebé, así es como se pone en las noches. Las mamás ya son muy gráficas ahora en cuanto a sus videos y sus audios y todo. Entonces, entendiendo la inmadurez gastrointestinal y que esa inmadurez condiciona a estos trastornos funcionales, se considera que una fórmula con hidrólisis parcial
puede ayudar a que esa transición de inmadurez a madurez no sea tan grosera, ni sea con una gran cantidad de síntomas que estresen mucho a la familia y que le generen disconfort de alguna manera a ese paciente en particular. Y a estas fórmulas comfort, la mayoría tiene un menor porcentaje de lactosa. ¿Por qué? Porque se entiende que fisiológicamente tal vez nuestra lactasa no está al 100 y entonces hidrólisis parcial más menos cantidad de lactosa sin quitar la lactosa. Porque ¿qué necesita la lactasa para madurar? El estímulo de la lactosa. Pero no se la das en cantidad tan alta para que la pueda procesar de una buena manera. Ahí lo que está en verde, que dice prevención de alergia, la verdad eso es muy, muy, muy discutido. Muchísimo. Yo le voy a decir mi opinión en particular, porque esa recomendación la ven en la mayoría de guías, en la mayoría, ¿verdad? En la mayoría. Dice, si tuvo un hermanito, o sea, si el primer hijo fue alérgico a la proteína de la leche, se recomienda que se dé una Comfort o una parcialmente hidrolizada en ese bebé que van a nacer como un elemento de prevención contra alergia a la proteína. Yo creo, pero esa es opinión muy personal, que si ese niño va a ser alérgico, va a ser alérgico, ¿verdad? No creo que el estímulo de una Comfort lo vaya a alejar del potencial riesgo de desarrollar sensibilidad alimentaria, pero es mi obligación decirles lo que está descrito, ¿verdad? Que tiene un niño ya, ese primer niño fue alérgico, ok. El segundo que venga, mejor denle una Comfort como elemento protector. Discutible, pero es lo que está descrito. Ok, vámonos a las extensamente hidrolizadas. Piensen que hay, digamos, dos tipos principales. Extensamente hidrolizados de caseína, extensamente hidrolizados de suero. ¿Cuál es mejor? Las dos son buenas. Si ustedes me dicen, es que con cuál empezar, la verdad es que no hay una indicación en particular, es decir, para este tipo de alergias alimentarias o para este tipo de alergias a la proteína de la leche es mejor empezar con extensamente hidrolizados de suero o de caseína. La verdad es que hay pues ya varias opciones en el mercado, por ejemplo, la que ustedes ven comúnmente en el hospital, que es Alimentum, que ahorita está fuera del mercado por un clavo que hubo en Estados Unidos, por unas latas que se documentó que estaban contaminadas y por eso ahorita no hay. Otra común que ustedes ven es Nutramigen, que ese es de Mead Johnson. Ahí son 2 hidrolizados extensos de caseína. Está Friso HA, Friso Intensive Intensive HA, perdón, y PEP AC, por ejemplo, son otras variantes de fórmulas extensamente hidrolizadas. En el escenario de que uno sospeche, vean ahí las indicaciones de usar un extensamente hidrolizado. Aunque hay un montón, digamos, el escenario más clásico o más común que vamos a ver es el de la alergia a la proteína de la leche, ¿ok? Bueno, ahí tienen que decir ustedes, se la voy a dejar porque por clínica, porque realmente tenemos la clase también de alergia, pues y ahí lo veremos. Pero por clínica yo sospecho que este niño sí es alérgico. O sea, el niño no es que tenga un ratito cólicos, pasa irritable 24 horas. Es un niño que evacuó con sangre, ¿verdad? Ojo, lactante que les evacúe con sangre, no estén pensando en que tenga una bacteria, una infección o algo así. Es muy poco probable y tendría que estar muy inmunosupreso o tendría que tener muchos condicionantes para que un bicho a esa edad colonice, infecte y te genere evacuaciones con sangre. Entonces, lactante que sangre, piensen como primera posibilidad alergia a la proteína de la leche, ¿ok? A niño que vomitaba todo, no son regurgitaciones, sino vomita, bueno. Sí tienen que tener bien claro en decirle a la familia, más o menos ustedes utilizan este tipo de fórmula o, si están con lactancia, pues restricción a la mamá de proteína de leche y tendríamos que esperar ver un cambio en unos 7 a 10 días. Sí tenemos que dar ese lapso de tiempo, porque si no, a las 24 horas te va a estar diciendo el papá o la mamá, está igual. Pero sí tenemos que empezar a ver disminución, ya durmió mejor, ya las evacuaciones con sangre ya fueron menos, ya fueron puntitos o desaparecieron, ya no vomitó tanto, en algunas ya vomitó menos, o sea, ese lapso de tiempo. Si en ese lapso de tiempo está igual el niño o cada vez está empeorando, si empezaron con una de suero, pudiésemos intentar con una de caseína. Si se intentó con una de caseína, se podría intentar con una de suero.
En la vida real, les soy sincero, de repente le preguntamos también ¿cómo se llama? El doctor Montiel. La mayoría de veces que estamos en estos casos y no nos va bien con un hidrolizado extenso, la mayoría intentamos con una fórmula elemental, que es como el elemento más puro que le pudiesen dar a un niño en el contexto de alergia a la proteína de la leche. ¿Cuáles son los peros que tiene la fórmula elemental? Bueno, al igual que las extensamente hidrolizadas, son horribles en cuanto a sabor. Horribles, horribles. Es decir, ojalá no las tengan que probar nunca. Nosotros, mi jefe en México nos obligó porque decía que si las íbamos a prescribir, por lo menos que supiéramos el sabor. Son horribles. Es una cosa desagradable total, número uno. Número dos, son muy caras, ¿verdad? Son muy caras. De estas elementales estamos hablando de 400 quetzales, un poco más de 400 quetzales, una latita que les va a durar 3 días. Un escenario de familia promedio guatemalteca no es tan fácil que se pueda costear una de estas fórmulas. Y causa número 3 o elemento número 3 es que, si se dan cuenta, la osmolaridad hasta abajo de estas fórmulas es muchísimo mayor que las otras. Entonces, a veces les empieza a dar diarrea. Es la sensibilidad alimentaria, todavía la alergia. Y muchas veces es en efecto osmótico o un efecto osmolar lo que está sucediendo. Si llegan a utilizar una extensamente hidrolizada, una elemental, la pregunta del millón es ¿cuánto tiempo se usan? Guías de alergia, las guías de alergología, y pregúntenle a Rosina, pregúntenle a Nancy, a cualquier alergólogo, la mayoría dicen un año. Un año. Hay unas guías de gastro que dicen 6 meses. En la vida real, la frase que yo siempre uso, miren, yo les digo a los papás, cuando estamos en este contexto y nos va bien con alguna de estas fórmulas, pensemos en que vamos a utilizarlas por lo menos unos 3 meses. Puede ser que sea más. Si les haces ver lo que dicen las recomendaciones de cuánto tiempo debiesen tomarlas. A los 3 meses usualmente vas a tener mayor madurez gastrointestinal, usualmente el niño disminuyó toda la sintomatología y, dependiendo del contexto de cada uno, decir, bueno, puedo intentar hacer un reto, si uno lo considera clínicamente bien. Claro que te puedes apegar a las guías y decir, yo se lo voy a dar 6 meses, se lo voy a dar un año. Nadie te puede decir nada. O sea, estás en lo correcto desde el punto de vista guías, ¿verdad? Pero también hay que jugar con otros factores, lo económico y muchas otras cosas. Entonces, si estoy en elemental, pruebo con una extensamente hidrolizada. Si estoy con una extensamente hidrolizada, intento con una comfort, una parcialmente hidrolizada. Nos puede ir muy bien, o mire, cuando hicimos la prueba volvió a sangrar, o mire, tuvo cólicos, vomitó 3 veces ese día. La sensibilidad alimentaria está todavía muy marcada y regresas con la que el niño estaba clínicamente estable, ¿verdad? Pero importante como entender bien el concepto de no cualquiera, le doy una vez una elemental. Es una fórmula carísima que no necesariamente hay que darle a todos los niños. Hay algunos pacientes que sí necesitarán llegar a ese punto, pero gracias a Dios no son la mayoría. Esta es la piedrita en el zapato que siempre tenemos, soya. En los 80s, cuando empezó el desarrollo de fórmulas, estaban la convencional y soya. O sea, todo lo raro, todo lo diarrea crónica, todo lo que salía de lo convencional se le daba soya. Entonces, esas formulaciones iniciales de la soya empezaron a tener ciertos reportes, y de hecho está la literatura, ahí lo pueden revisar. Empezó a haber problemas de absorción de algunos elementos, aluminio, magnesio, una acumulación principalmente de fitatos, cuestiones hormonales principalmente en las niñas, y la cuestión de la soya bajó significativamente hasta prácticamente salir casi que del mercado. Con el pasar del tiempo se ha reformulado, o sea, se han hecho modificaciones para que de alguna manera no existan estos efectos que se vieron al principio. Y en el contexto de alergia a la proteína de la leche, de acuerdo a las guías, fíjense, de acuerdo a las guías, dicen, uno puede usar soya o fórmula a base de proteína de soya, pues la forma correcta de decirlo, en un niño que tenga más de 6 meses, que no tenga síntomas gastrointestinales,
que solo presente afecciones respiratorias y que sea una alergia mediada por IgE. Si ustedes agarran con esos criterios, jamás darían soya a nadie. La mayoría tiene síntomas antes de los 6 meses, la mayoría tiene síntomas gastrointestinales y gracias a Dios la mayoría de alergias son no mediadas por IgE. ¿Verdad? Que las mediadas por IgE son las que usualmente tienen efectos más severos, que dan choque anafiláctico y todas estas cosas. Entonces, al final, la soya, desde el punto de vista guías, ahí están los criterios que son los que les acabo de comentar. En nuestra realidad guatemalteca, en muchos casos se convierten en la opción factible y real que tienen muchas personas, ¿verdad? Es decir, no siempre van a poder conseguir que la familia compre una extensamente hidrolizada, mucho menos una elemental, y la soya se convierte en una opción por sabor y por precio. Si tienen que aclararle a la familia que hay una reacción, ¿cómo se llama? Cruzada, ahí dice 10 a 14%, pero hasta se dice 20% de probabilidad de que hay dos epítopes, dos pedazos de proteína que son estructuralmente iguales en la proteína animal y en la vegetal. Si tienes tan mala suerte en la vida que eres alérgico a esa parte, probablemente la soya te dé manifestaciones también. Pero eso hay que hacérselo saber a la familia. Es decir, se puede intentar, y les soy sincero, a muchos niños les va muy bien con la fórmula a base de proteína de soya. Y les digo la palabra completa o el nombre con los apellidos, porque lo que muchas veces se vende como fórmula de soya no lo es. Delisoya y todas esas no son fórmulas infantiles. Son juguitos vitaminados que tienen parte de soya o tienen fuente, digamos, de soya como parte de su formulación. Pero una fórmula infantil a base de proteína de soya, esa es otra historia. Entonces, ojo, cuidado, porque a veces la gente dice, ay, sí, vamos a darle soya, y va al súper y compra cualquier cosa que diga soya en ese momentito. Otras indicaciones, pues evidentemente galactosemia, por ejemplo, ahí sí no estamos preguntando si es una opción, es la opción a tomar en cuenta. Las de arroz, fíjense que con las de arroz, cuando yo estaba estudiando gastro en México, estaban emergiendo esas fórmulas infantiles a base de proteína de arroz. Hay muchos estudios que dicen que sí funcionan y están dentro de las guías para alergia a la proteína de la leche. Mi experiencia personal no las he usado mucho y por lo menos lo que las he usado no me ha ido muy bien. Está descrito y se las pongo porque las tienen que conocer como una de las opciones que hay ahora en el mercado. Ahí les pongo ese cuadrito para que lo puedan revisar después más a detalle de las características que van teniendo en cuanto a los macros, los diferentes tipos de proteínas. Y hay una que está, sí, no tengo la diapositiva acá, pero hay una que la tiene también NAN, que es la NAN AE, que es la NAN antiestreñimiento, que es la única que hay, digamos, con ese nombre antiestreñimiento, que básicamente les voy a decir, es Comfort, porque es una parcialmente hidrolizada, que le ponen pre y probióticos, y le ponen un poquito más de magnesio. Así como los adultos toman leche de magnesia, le ponen un poquito más de magnesio para estimular un poco contracción colónica, para que el niño pueda generar una evacuación, ¿verdad? Digo, para que la conozcan también, que es una opción, pero literalmente es una Comfort más un par de cositas más, ¿verdad? Lo que tiene esa fórmula AE. No los aburro más. Básicamente, el punto de hablar de esto es, tienen que conocer las fórmulas. Y ya les dije, a mí no me interesa que me reciten aporte calórico de todas. Se lo quieren aprender, buenísimo. Pero que me interesa que sepan en qué escenarios usan cada una. ¿Por qué la Comfort no me sirve para alergia? ¿Por qué la Elemental me puede dar diarrea? ¿Por qué soya como pediatra guatemalteco o guatemalteca me funciona o es una de las opciones que yo puedo tener en el contexto de alergia a la proteína de la leche? Eso es lo que para mí es lo más importante. No se les olvide siempre la lactancia materna. No se aprendan marcas, apréndanse formulaciones y sus componentes. Ya las frasecitas motivacionales de siempre y ya, nada más. No sé si tienen alguna pregunta, me cuentan.
¿Cuáles fórmulas de seguimiento, doctor? ¿Las etapa 2? Ah, ya, sí. Esta, digamos, sería... No, la verdad no, doctor. La verdad es que ya cuando hablamos de nido uno más, nido 3 y todas estas, eh, realmente el aporte nutricional o el aporte calórico es muy, muy similar. Les van agregando algunas cositas, nucleótidos, como decía hace un ratito, ácido araquidónico y todo esto, pero la verdad es que yo creo que lo más importante de eso es enfocarse en cuanto a la familia, en el resto de grupos de alimento. A veces la familia me dice, mire, fíjese que le damos la nido uno más y cumplió 3 años y nos tocaba la nido 3 más y esa no le gustó. Y es un niño que va creciendo bien, que es un niño que come bien, que tiene un buen ciclo, digamos, de ejercicio, de sueño. Y uno dice, a ver, si yo agarro el global de ese niño, tiene un buen aporte nutricional. Está tomando 2 a 3 veces al día. Yo en lo personal le diría que siga tomando el nido uno más. Es decir, no va a ser significativo en cuanto a su crecimiento y desarrollo, o no va a ser algo significativo en ese momento. Entonces, digo, tratando de responder su pregunta, no es tanta la diferencia porque si entendemos la premisa de que ya la leche no es el elemento más importante nutricionalmente hablando después del año de vida, no tendría que ser tan significativo.